Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto de la Asociación Shalom El Salvador, Judaísmo para no judíos. Y aquí estamos una vez más con la cuarta parashá del año, ¿verdad? En esta ocasión, pues siempre tenemos de invitado al rabino Juan Pablo Sandón, de aquí de la sinagoga de El Salvador, una de las sinagogas principales de El Salvador. ¿Qué tal, Juan Pablo, rabino? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rudy? Un gusto, como siempre, estar aquí y, bueno, obviamente para continuar con la explicación de nuestra para allá de esta semana, en este caso Bayerá, que tiene muchos temas y muy, muy importantes, ¿no? Sí, sí, la parashá anterior terminamos conversando sobre la circuncisión, el Berit Milá de Abraham y su gente, ¿verdad? Y esta Exactamente. vez, y esta vez comenzamos con la parashá diciendo Vayerá. ¿Qué significa Vayerá, Rabino? Bueno, Bayerá se refiere a Abraham, que se encuentra descansando después de, como dice nuestra tradición, haberse realizado su circuncisión, ¿no? Y así comienza esta para allá con un Abraham que está, como decía al principio, descansando en el monte de Mambré, ¿sí? En las llanuras, no en el monte, en las llanuras de Mambré, como dice el texto bíblico, ¿sí? Y se encuentra de repente con que ve ahí unas sombras, unas siluetas que se acercan hasta él y caminando por el desierto, imagínense, ¿no? Con el calor del desierto, ve estas tres siluetas acercándose y en medio del dolor y del cansancio físico por realizarse esta circuncisión, Abraham sale a recibirlos, ¿no? Y eso Eh, creo que es todo un indicador de, de lo que va a venir en esta para allá mostrar a Abraham, un Abraham en primer lugar hospitalario, ¿no? Aparece diferentes características de Abraham. Este primer Abraham es un Abraham hospitalario, solidario, que sale a recibir a aquel que ve que viene caminando. pero ¿por qué Abraham hace esto? Es decir, está en su tercer día de Berit Milá, de su circuncisión. Debería estar descansando, debería estar siendo atendido por sus sirvientes, porque duele, está sangrando todavía y está al mediodía, está un sol fuerte, está muy caliente, se está sudando y él está en la puerta de su tienda esperando ayudar, esperando hacer un acto de bondad. ¿Por qué es Abraham así, Rabino? Mira, mencionaste algo que es muy importante, el tema del tercer día en la circuncisión. Cuando uno habla con personas que se han hecho su circuncisión de adultos, especialmente personas que han decidido convertirse al judaísmo, se encuentra con que el tercer día es el día de más molestia, ¿sí? O sea que yo creo que a propósito está puesta este complementario del texto rabínico que nos trae el tercer día de su circuncisión, ¿no? Y no solamente esto que vos decís, que él en esta situación de malestar físico sale a recibir a estas personas, sino que además hay otra cosa más, que estaba Abraham con Adonai, estaba junto a Adonai, o sea, Abraham estaba en un momento de profecía y la cancela para salir a recibir a estas personas, ¿no? ¿Por qué lo hace esto Abraham? Bueno, habla un poco de su personalidad y al mismo tiempo habla de una obligación que Abraham nos deja con su actitud a todos los judíos, ¿sí? Salir a recibir a una persona, abrir las puertas de tu casa para recibir a aquel que viene caminando, aquel que viene andando de alguna manera, ¿sí? Es una mitzvah que está al nivel del diálogo con Dios, ¿no? Le pone mucha carga el texto bíblico a esta mitzvah que nosotros llamamos Bikur Jolim, eh, perdón, Ahnasat Orhim, recibir invitados, ¿sí? Ahnasat Orhim, y que todavía sigue siendo para nosotros una mitzvah súper trascendente hasta el día de hoy, ¿no? Recibir invitados, abrir la puerta en nuestra casa a aquellos que quizás no están acompañados, no están con familia. Por eso, en la tradición judía en general, la mesa de Shabbat, la mesa del Ser de Pesach, la mesa de la cena de Rosh Hashanah, siempre está llena de invitados, porque es un mandato bíblico para nosotros.
Ok, Abraham está lleno de misterios, Rabino. Hay muchas cosas que aprender de él. No sé, he escuchado a otros rabinos también decir que Abraham es parte también el padre de la generosidad, de la bondad, de la fe, también se le conoce, ¿verdad? Pero aquí como que Abraham se empeña más en dar, en dar, en dar, en dar, más que en recibir, como que habría descubierto él el sistema de vida que dejó el creador, es decir, un sistema de vida que en la medida en que yo doy, así voy a recibir. Es así como tenemos que también tomarlo nosotros, Rabino, dar para recibir. Completamente, completamente. Y recordemos lo que hablamos de la parashá de la semana pasada, cuando Abraham y Lot tienen que elegir caminos separados por el conflicto que había entre su gente, ¿sí? Abraham, recordemos que yo comentaba que Abraham es el que le dice a Lot, elegí vos la tierra a la que querés ir. Sí, ¿No? Abraham, incluso teniendo el derecho, por ser el tío, por ser el mayor, por haber sacado a Lot de Ur Kasdin y haberlo traído hasta esta tierra, y de alguna manera haber podido Lot crecer económicamente al amparo de su tío. Abraham tiene un gesto de humildad diciéndole, elegí vos, ¿no? Y acá hay otro gesto de una palabra que vos usaste muy bien, que es generosidad, ¿no? Abraham es muy generoso. Abraham no solamente se acerca a estas personas a decirles qué necesitan, sino que además los lleva a su tienda, ¿sí? La tienda de Abraham que está abierta por los cuatro lados para no perder de vista nada de lo que pasa y estar siempre dispuesto a recibir gente desde los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Y los sienta, les sirve comida, les sirve bebida, ¿no? Realmente la actitud de Abraham, especialmente en la situación en la que él se encontraba, como hablamos al comienzo, es doblemente generosa. sí, sí, es correcto. Y Abraham hospeda a tres personas sin saber que son ángeles. Estando ahí, los invita a comer, los invita a que descansen, les invita a bebida, a comida. Y hay un hecho ahí, Rabino. ¿Cómo se explica de que él los invita a comer? Dice leche y carne. ¿Cómo explicar esto si la Torah dice que no hay que mezclar la leche y la carne? Y él Es hace una, esto. sí, es una excelente pregunta. Mira, para esto hay dos explicaciones. La primera tiene que ver efectivamente con el momento en el que fueron entregadas las leyes de la Torá. Las leyes de la Torá fueron entregadas en el monte Sinaí, Ok. ¿sí? Por lo tanto, entran completamente en vigencia a partir de ese momento. ¿Sí? Eh, Hay algunas cosas que los patriarcas hacen a lo largo de lo que el texto de la Torá cuenta, que después van a estar limitadas por la Torá, y esta podría llegar a ser una de ellas. Pero hay otra explicación que también es muy convincente y todavía tiene que ver con nuestras leyes hoy, que es que el texto dice que Abraham sirvió primero lo lácteo y después lo cárneo, No lo ¿sí? mezcló. Exactamente, pero no solamente no los mezcló, sino que hay una cuestión en lo que tiene que ver con las leyes de Kashrut, las leyes dietarias del pueblo de Israel, que mucha gente a veces no sabe. La carne y la leche no se deben mezclar. Si uno come carne, debe esperar para comer lácteos, ¿sí? Hasta 6 horas. Hay distintas tradiciones de tiempo, pero hasta 6 horas es lo máximo, ¿sí? Pero al revés no es igual, ¿sí? Uno puede comer algo lácteo y enjuagándose los dientes, enjuagándose la boca o cepillándose los dientes. Hay distintos tipos de observancias con respecto a esto, depende de la escuela rabínica, pero casi inmediatamente se puede comer carne, todos acuerdan con eso, ¿no? Entonces, el texto de la Torá también es muy claro en ese sentido, mostrando primero la carne y después perdón, primero el lácteo y después la carne como alimento, ¿sí? Porque visto desde esta perspectiva, Abraham no violó ninguna ley de la Torá, incluso sin tenerla todavía en sus manos. De acuerdo, yo creo que vamos a hablar más adelante de eso también, ¿verdad? En otras para allá, mucho más adelante. Bueno, aquí también vemos a Abraham muy gentil, muy respetuoso de estas personas, en la forma en que se dirige a ella, a estas personas, aún sabiendo después que son personas no del comunes, ¿verdad? Sino que son, digamos, ángeles.
La forma en que él se Sí. dirige a ellos es muy, muy fino, muy respetuoso. Es así como debemos dirigirnos al Creador, Rabino, en oración. Mira, yo creo que va más allá de esto del creador, ¿no? Porque la forma en la que cada uno se dirige a Dios, obviamente siempre dentro del marco del respeto, creo que es personal. Pero acá hay algo que es superador. Abraham no sabía quiénes eran estas personas, ¿sí? Hay algo que es muy, muy básico que tiene en el vínculo entre las personas. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Esto implica los atributos y las características de divinidad de Dios, obviamente limitado porque somos seres humanos, pero los atributos divinos están en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que uno está frente a un ser humano, no importa quién sea, está frente a la imagen divina. A veces nos olvidamos de eso. Y el trato que Abraham le da a estos tres desconocidos, porque para él son nadie y él no sabe quiénes son, ¿sí? Es ese trato. Es el trato de saber que uno está frente a un ser de la creación. Si fuéramos capaces de tomar conciencia realmente de eso cada vez que estamos frente a otro ser humano, bueno, creo que las cosas serían muy diferentes en este mundo, ¿no? Es así como debemos dirigirnos entre nosotros mismos, entonces, ¿verdad? Bueno, Exacto. momentos después, Abraham les acompaña en el camino y ellos van en dirección de Sodoma y Gomorra. Y uno de ellos le dice que por qué no comentarle a Abraham los planes los planes del Creador, ¿verdad? Y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Le comenta el plan. Y a partir de ahí, Abraham pide piedad, pide misericordia, pide justicia. Le dice, mira, pero si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20 o si hay 10 personas ahí justas, aún así los vas a destruir. Y Dios le dice, no, si hay 5 personas ahí, no voy a destruir esa ciudad. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Por qué le pide misericordia? ¿Por qué le pide clemencia a Dios? Y no lo hizo Noé. Noé simplemente acató y fue obediente a Dios cuando Dios le dijo que iba a destruir la humanidad. Y aquí Abraham sí intercede por las personas. ¿Cómo debemos ver eso, Rabino? Sí, es una pregunta muy interesante. A ver, Abraham es una persona que está completamente apegada a Dios, ¿sí? Al punto tal que ni siquiera le permite él mismo a Dios que cometa una injusticia. Abraham no sabía exactamente si en Sodoma y Gomorra había personas justas. Exacto. Lamentablemente después termina siendo que no, que la ciudad ya estaba absolutamente corrompida y los únicos que ameritaban salir de esa ciudad eran Lot y su familia, ¿sí? Pero Abraham en principio esto no lo sabía. Y él lo que ve, lo que siente es, existe la posibilidad de que haya, aunque sea una persona justa. Y el Dios de justicia no puede permitirse ser injusto, ¿no? Ese es el reclamo de Abraham. Y yo creo que es un reclamo absolutamente lógico, ¿no? Si nosotros realmente creemos que Dios tiene determinadas características, ¿sí? No podemos ni siquiera permitirnos sentir que Él tiene un acto de injusticia. Eso obviamente es un desafío frente a las cosas que uno ve en el mundo constantemente, ¿sí? Pero sí, nunca debemos perder de vista esta idea de que nosotros cuando vemos el mundo vemos una foto y Dios ve una película, ya lo he mencionado en alguna otra Sí, oportunidad. sí, sí, así es. Entonces, Bueno, para sí, nosotros es muy difícil entender la globalidad de todo lo que ocurre. exacto. Luego, los otros dos ángeles se van para Sodoma y Gomorra, visitan a Lot y a su familia. Lot los recibe también de la misma manera, los invita a pasar, a comer, a hospedarse. Y luego la gente de la ciudad van y buscan a Lot y les exigen que les entregue a los extranjeros porque quieren tener sexo con ellos. Y Lot viene y les dice, no, no hagan eso, les ofrezco a mis hijas. ¿Qué padre hace eso? O sea, ¿qué padre va a entregar eso, Rabino? ¿Cómo entendemos esta situación?
Es una situación muy, muy compleja, ¿no? Sí, Cuando uno se encuentra frente a la transgresión de otra persona, siempre tiene la obligación de marcarlo, de hacerlo notar, ¿no? Yo creo que Lot en su desesperación eh, quiso minimizar la transgresión, que no siempre es lo mejor es eliminarla. Pero sí. claro, Lot frente a una turba completamente enardecida, probablemente vio que su vida estaba en riesgo. Ahora, yo me quiero centrar en algo que me parece muy importante porque a raíz de este episodio, muchas veces se interpreta que la transgresión de Sodoma y Gomorra por este contexto fue las relaciones sexuales que se tenían dentro de la ciudad. Eh, Y eso no es correcto desde la perspectiva judía. El profeta Yehezkel lo deja bien claro en cuáles fueron los motivos por los cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Son el orgullo y no haber cuidado de los pobres y de los vulnerables de la sociedad. ah, Esos son los motivos que da el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel, respecto a por qué Sodoma y Gomorra fue destruida. Entonces, hay un tema de descuido social en Sodoma y Gomorra. No tiene tanto que ver con las conductas privadas, sino que tiene más que ver con las conductas sociales públicas, las que fueron transgredidas por este pueblo y el motivo por el cual Dios destruyó esta ciudad, ¿no? Me parece que es algo importante para destacar en el sentido de que es algo en lo que cualquiera de nosotros podemos caer. ¿Sí? El descuido a los sectores más vulnerables de la sociedad, no prestar atención a qué es lo que ocurre en nuestro ámbito social, qué personas son las que necesitan ayuda y cómo podemos socorrerlas. Me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. entonces esto va bastante dirigido a los líderes, ya sea políticos o a los líderes de algunas organizaciones o instituciones que tienen a su cargo otras personas, a cuidar de ellos. En realidad creo que va dirigido a todos porque primero que la mitzvah de tzedaká, de ayuda a aquel que necesita, es para todos. Obviamente, siempre aquel que decide tomar un cargo de liderazgo político o social tiene mayor responsabilidad porque eso es lo que asume, ¿no? Pero la ayuda la podemos hacer cualquiera de nosotros dentro de nuestras posibilidades. Correcto. Y aquí hay otro tema importante, Rabino. Son tres ángeles y cada ángel traía una misión. El primero que le anunció a Abraham que iba a tener un hijo, luego el siguiente que destruye a Sodoma y Gomorra y el tercero que le ayuda a Lot y a su familia a escapar, ¿verdad? ¿Cómo es esto de los ángeles? ¿Cómo explicamos esto, Rabino? Es una excelente pregunta. Hay muchas personas que creen que los judíos ni siquiera creemos en ángeles. Lo cual, bueno, obviamente no han leído nunca la Torá, porque con simplemente hojearlo uno se encuentra con que Sí, en todo el Tanaj, en toda la Biblia hebrea, está plagado de ángeles. sí, Ahora, los ángeles en el judaísmo tienen una característica particular. La angiología judía le otorga a los ángeles una característica particular, que es el ángel no tiene libre albedrío. El ángel solo puede cumplir la función determinada para la que fue creado. Entonces, hay un ángel anunciador, que es el que viene a anunciar el nacimiento de Itzhak, ¿sí? Que una vez que cumple su función se va. Por eso sí, no son tres, sino son dos los que llegan a Sodoma y Gomorra a buscar a Lot, ¿no? sí, Y después el otro cumple su función, ¿sí? Que es el de anunciar la destrucción de la ciudad, y también se va. Y por eso queda uno solo al final, que es el que guía a Lot y a su familia, ¿sí? El ángel no puede tomar una decisión de libre albedrío, de decir, yo ya cumplí con mi anuncio, pero mejor me quedo un rato más y ayudo a hacer otra. No, eso no se puede hacer. No, un ángel no puede hacer eso. No tiene la capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones. Por eso el ser humano tiene una responsabilidad que los ángeles no tienen. ¿Sí? Porque cada decisión nuestra es pensada, la de los ángeles no. ¿Sí? Eso es un gran punto a marcar en lo que es la visión judía del mundo de los ángeles y del mundo celestial.
Sí, esto da para un tema en particular, ¿verdad? Uh, Una conversación un semestre aparte. completo. Sí. Bueno, después vemos a la familia de Lot. Están, bueno, antes de eso, la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. ¿Es así, Rabino? Sí, sí, es un símbolo muy potente el de la estatua de sal, ¿no? Y los motivos por los cuales esta persona se convierte en estatua de sal, ¿sí? Porque cuando ellos van a salir de Sodoma, la orden fue no mirar para atrás, no Sí, mirar para atrás. Y ella mira para atrás, y esto la convierte en una estatua de sal, ¿no? Eh, como decía, una imagen potente por varios motivos. Primero, porque aquel que se aleja del error no puede volver atrás, no debe volver a mirar para atrás, ¿no? Y segundo, la sal como elemento, ¿sí? La sal es uno de los pocos elementos de la naturaleza que nunca se degradan, ¿sí? No se pudre, sí. uno puede dejar ahí, salvo que la sal se humedezca o entre en contacto con agua, pero si uno deja la sal ahí en un lugar en el que no haya humedad ni nada, la sal no se pudre, está siempre igual. Se puede endurecer, pero no se degrada, ¿no? Y eso creo que es una imagen muy fuerte respecto a las personas que no pueden cambiar, las personas que no pueden tomar la decisión en su propia vida de decir, esto que está en mi vida no lo quiero, esta forma de ser que tengo no me gusta, y no pueden generar un cambio. ¿No? Se quedan ancladas, se quedan fijas en el mismo lugar, que es lo que le pasó a la esposa de Lot, lamentablemente. La señora se quedó mirando para atrás, no pudo cambiar, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Cuando uno no puede dar ese paso realmente para hacer un cambio en su vida, como dije antes, se queda anclado en un lugar. Interesante, Rabino, interesante. Luego tenemos a las hijas de Lot y su padre, estando, no sé cuánto tiempo después, pero cometen un incesto con su padre. ¿Cómo entendemos eso, Rabino? ¿Cómo debemos entenderlo? Porque luego de ahí viene Moab y de ahí viene la descendencia del rey David también. Sí, a ver, las hijas de Lot cometen un error que es muy común para los seres humanos, que es creer que lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo, ¿sí? Ellas ven su ciudad destruida y creen que el mundo fue destruido. Y Sí, se encuentran en esa situación y dicen, ok, ¿y ahora cómo vamos a reproducir a la humanidad? ¿Cómo vamos a empezar de cero? Y ese pensamiento las lleva a cometer, creo yo, la peor de las transgresiones, ¿no? O una de las peores transgresiones, como vos mencionabas, el tema del incesto con su propio padre, ¿no? Eh, los seres humanos tenemos que romper con ese molde, ¿no? Tenemos que entender que lo que nos pasa a nosotros no es lo que le pasa a todo el mundo. Eso no quiere decir que no nos duela, eso no quiere decir que deba ser menos importante para nosotros. Obviamente cuando nos pasa algo doloroso nos va a doler. Obviamente cuando nos pasa algo trágico vamos a sentir la pérdida. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea así. Hay gente que sufre una pérdida y siente que todo el mundo es una calamidad, ¿sí? sí, Como también está aquel que cuando siente una alegría, siente que todo el mundo tiene que estar feliz por lo que le pasó. No, hay gente que le pasan otras cosas, ¿no? Tenemos que entender que no somos el centro del universo, nuestra vida no es el centro del universo. No entender eso nos puede llevar a cometer errores graves, como le pasó a las hijas de Lot. Creo que cambiar esa perspectiva nos abre a poder comprender que las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen diferentes estados de ánimo, le están pasando diferentes cosas, algunas necesitan incluso que nosotros las acompañemos y no tenemos esa capacidad, esa empatía de poder estar con ellos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es poder abrir un poquito la visión de que lo que nos pasa a nosotros no es lo único que está pasando. sí. Muy interesante, Rabino. Quedan como dos o tres temas más. Luego tenemos a Abraham que llega otra vez ante el rey Abimelech. No sé si es el mismo o es la misma situación que pasó una de las parashas anterior, que tiene que mentir que es su hermano. Aquí está y resulta que Dios le habla en sueños a Abimelech y le dice que devuelva a Sara, a Abraham, ¿verdad? ¿Y es la misma o es distinta la situación acá, Rabino?
Es una situación similar, pero cambia el personaje. ¿Sí? Recordemos que en la situación anterior es el faraón de Egipto, Sí, ¿no? Y ahora aparece Abimelech, que la Torá lo muestra como una persona justa, como una persona centrada, como una persona que entiende la situación, ¿sí? Y que rápidamente quiere repararla. Y sí, que la quiere reparar, a diferencia del faraón, con bienes materiales, la quiere reparar con Dios, ¿no? Es una persona que va en los caminos de Dios, ¿sí? Y creo que si bien la escena es bastante similar, esta pequeña diferencia es la gran diferencia, sí, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente al problema? ¿Cómo reaccionamos frente a una situación que quizás nos llovió? No es que nosotros lo generamos, ¿sí? Abraham fue el que dijo una cosa que en realidad no era, ¿no? En profecía, no profecía, no importa, no viene al caso. El tema es que Abimelech no fue el responsable porque no tenía todos los elementos para tomar la decisión correcta. Ahora, frente al problema, ¿cómo se reacciona? ¿No? Y hay gente que reacciona como el faraón, queriendo tapar todo con dinero, y hay gente que reacciona como Abimelech, sabiendo que hay que pedir perdón, que la reparación de un error es algo que se hace en lo más profundo del corazón, ¿no? Obviamente son dos modelos completamente antagónicos y obviamente la Torá elige el de Abimelech, por eso lo muestra Abimelech, como dije, como una persona justa, como una persona correcta, centrada. y ante esa situación que hace el rey Abimelech, es que Abraham también ora por él y por su esposa, ¿verdad? Por su familia, y así es que Dios le bendice y le quita aquella situación de que era estéril la esposa también Ujú. de Abimelech, ¿verdad? De Abimelech, exactamente. Reciben, bueno, la bendición que iban a recibir también Abraham y Sara, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, tiempo después, nace Isaac con Sara 75 años y Abraham 100 años. ¿Qué sucede después con Sara que le pide a Abraham que expulse a Ismael y a Agar de su lugar ahí? ¿Y por qué Abraham accede a esa petición, Rabino? ¿Cómo un padre puede echar a un hijo, pues? Es una muy buena pregunta. Obviamente es un tema muy, muy conflictivo, ¿sí? Pero yo creo que hay dos puntos principales para destacar. Primero, Sara. Sara vio que su hijo estaba de alguna manera siendo eh, atacado, agredido. No importan los motivos, hay muchas interpretaciones del texto bíblico respecto a qué fue realmente lo que pasó entre Ismael e Isaac, ¿no? Pero hay un conflicto, está claro que ahí hay un conflicto. Y obviamente Sara Sí, responde como respondería toda madre, sí, defendiendo a su hijo, ¿sí? No, exacto. de eso no hay duda que el instinto materno es leonino, ¿no? Sí, Las madres salta como una fiera cuando le tocan a sí, su hijo, exacto. ¿no? Y en ese sentido, Sara es un ejemplo, ¿sí? Ahora, obviamente, la contraparte de eso es el conflicto de decir, bueno, Abraham también está despidiendo a un hijo, ¿sí? Exacto, Pero no nos olvidemos que cuando nació Ismael, Ismael también recibió la bendición de Dios. exacto. Esto ya lo hablamos en, Sí, en otro encuentro, ¿sí? Y Dios fue muy claro respecto a que Ismael iba a recibir también una bendición, no igual a la de Isaac, diferente, pero una bendición al fin y de Dios. ¿Sí? Y ahora Dios lo vuelve a repetir. No, y a Abraham le queda bien claro que su hijo va a recibir esa bendición, que no es que va a quedar a la deriva o va a ser abandonado. exacto. Obviamente no cerca de él, ¿sí? Pero sí va a tener la bendición de Dios. Se da una situación conflictiva en el camino por el desierto, pero también tiene que ver con el aprendizaje de Agar. Sí, No necesariamente con el sufrimiento del niño, ¿sí? Agar necesitaba tener un aprendizaje y Dios le pone ese desafío en el camino de pensar que su hijo se iba a morir. Pero estaba claro del principio que ese chico iba a recibir esa bendición, que no se iba a morir.
¿no? Entonces, obviamente hay un desafío por parte de Abraham de dejar a su hijo partir, pero en definitiva es el desafío que todos los padres tenemos. Sí, Antes o después nuestros hijos se van de nuestra casa. es verdad, Y nosotros tenemos que tener la capacidad de saber soltarles la mano, es cierto. ¿no? Entonces, bueno, a Abraham le tocó un poco antes, Sí, eh, pero tarde o temprano eso pasa, ¿no? No nos olvidemos del comienzo de Bereshit. El hombre dejará la casa de su padre y su madre para formar una familia. Y así es la ley de la vida. así es, correcto. Bueno, y tiempo después, Dios le pide la prueba a Abraham que le entregue a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Qué edad tenía Isaac, Rabino? ¿Y qué pasaría en la mente de Abraham en ese momento? Bueno, es una excelente pregunta el tema de la edad. Como vos bien sabés y todos saben, el judaísmo es muy abierto al debate y a las diversas opiniones sobre Ok, algunas cuestiones que tienen que ver con la historia complementaria a la Torá. Va sí, desde los 13 años hasta ya un muchachón bastante grandote, ¿no? sí, Pero, pero más allá de eso, creo que lo importante es el desafío de Abraham, la prueba que se le pone a Abraham, la última, según la tradición judía que dice que Abraham superó 10 pruebas a lo largo de su vida. Y sin dudas es la más difícil de todas, porque cualquiera que tenga la bendición de ser padre, madre, sabe que es casi un pedido imposible el que hace Dios, ¿no? Eh, También hay mucho debate respecto a si realmente Dios le pidió a Abraham que lo sacrifique o no, ¿no? Esto tiene que ver con algunas cuestiones gramaticales del hebreo, de cómo Dios expresa esta situación. No me quiero poner muy técnico para no aburrir a la gente, pero hay una interpretación si realmente Dios le pidió el sacrificio o Abraham malinterpretó la orden. Pero más allá de eso, claramente hay una situación de tensión, ¿sí? De tensión y de conflicto. Abraham va dispuesto a todo, incluso Isaac le pregunta, bueno, ¿qué animal vamos a sacrificar? Y Abraham medio como que lo engaña, le dice, bueno, Dios proveerá. No es del todo falso porque es lo que termina ocurriendo, ¿no? Pero la situación de la aquedad es un desafío para los dos, ¿no? Para Itzhak y para Abraham, porque Itzhak también confía en su padre, se lo muestra sumamente confiado en su padre. Cualquiera que tenga un hijo adolescente o mayor de adolescente sabe que no se lo lleva a los niños así de las narices de un lado para el otro, ¿no? Eh, hay una situación en la que da de mucha tensión que también es un desafío para Itzhak. En la tradición judía nosotros no le llamamos el sacrificio de Itzhak a esta sección, sino que le ok. llamamos la atadura de Itzhak, La que es atadura de lo que Isaac. finalmente termina ocurriendo. Itzhak es atado en el altar, pero no es sacrificado, por eso no le llamamos el sacrificio de Itzhak a este texto. Interesante todo lo que hemos conversado, Rabino. Hemos conversado varios temas y ya el Es tiempo una nos para allá corre. súper rica, yo creo que podríamos quedarnos aquí varias horas, pero bueno, Sí, obviamente tenemos un tiempo limitado. sí, hemos acortado bastante, pero es muy interesante la parashá de esta semana. Bueno, cualquier consulta la pueden hacer directamente ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar contestando. Muchas gracias, Rabino, por su tiempo, muy amable. Gracias a ti, Rudy. Nos vemos la próxima semana. Shalom para Y todos. shalom a todos.